En las Tierras Perdidas es la nueva película del dúo esposo y esposa Paul W. Sanderson como director y Mila Jovovich como protagonista, quienes nos brindan una vez más una aventura repleta de acción y por supuesto, como siempre, con el carisma de Mila Jovovich a más no poder. En las Tierras Perdidas sigue a Grey Alice, interpretada por Mila Jovovich, una bruja cuyo origen reside en las Tierras Perdidas durante un mundo post-apocalíptico y tiene la habilidad de conceder cualquier deseo sin la posibilidad de negarse. Por lo tanto, cuando la reina, interpretada por Amara Okere, le pide la habilidad de cambiar de forma, Grey Alice deberá viajar a través de las tierras perdidas para encontrar a un ser cambiaformas y tomar su poder, pero no sin la ayuda del solitario Voice, interpretado por Dave Bautista, mientras ambos se enfrentan al mismo tiempo contra las fuerzas malignas de la iglesia. Como mencioné al principio, la película está dirigida por Paul W. Sanderson, quien es infame por haber dirigido 4 entregas de la franquicia Resident Evil, la primera, la cuarta, la quinta y la sexta, pero al mismo tiempo también se desempeñó como productor e incluso colaboró con la historia de dicha franquicia, en las cuales sobre todo no dirigió, que son la segunda y la tercera. De modo que si estás familiarizado con este trabajo previo, entonces ya sabes lo que te espera con este nuevo proyecto en términos de tono, cinematografía, historia y algunas selecciones dudosas en el elenco. Paréntesis, antes de continuar con Paul W. Sanderson. Quiero decir que antes de filmar esta reseña estuve viendo las entrevistas que hicieron ambos y se los ve re lindos. Posta, como que se los nota más que nada por lo que voy a decir de la película, que no estuvo tan buena como era de esperarse, que están muy orgullosos del trabajo que hacen, de trabajar juntos. Y nada, eso me parece que es algo muy lindo que tengamos un dúo artístico de esta manera que adore lo que hace y que se lleven tan bien. No sé, pero vi las entrevistas y me quedé muy encantado. Pero bueno, volviendo a la reseña. Paul W. Sanderson es como la versión Walmart de Zack Snyder. O sea, ya que durante toda la película se pueden notar ciertos guiños a la cinematografía elaborada de Zack Snyder, o al menos a mí me hizo acordar mucho a Zack Snyder. A quien le pueden decir lo que quieran, sobre todo cómo trató las historias del universo de DC en su momento. Pero no se puede negar que sus películas tienen una estética visual muy cautivante. O sea, tienen una muy buena estética. Por lo tanto, Anderson vendría a brindar una calidad media de lo que Snyder suele ofrecer. Por muchos momentos parece una peli que pertenece a streaming más que a la pantalla grande. En términos narrativos, la historia está basada en un libro del mismo nombre escrito por el escritor de Juego de Tronos, George R. R. Martin. La verdad yo no estoy familiarizado con la historia y con la película, si bien tiene muchas connotaciones religiosas bastante pesadas, me pareció que la utilizan lo justo y necesario. Una de las cosas que podría haber resultado en algo copado es que con solo ver los trailers se asemejaba como una mezcla entre Resident Evil, Monster Hunter, Mad Max y Rebel Moon. Todas pelis recriticadas, pero con una joya en el medio que es Mad Max. O sea, con estas comparaciones vos decís, bueno, por lo menos me espera acción desenfrenada. Lo cual fue. Pero el resultado, lo que me esperaba, una mezcla sin suficiente preparación, pero repleta de intensas secuencias de acción, sobre todo llegando al segundo y tercer acto. Aunque eso no quiere decir que la acción no empiece desde el comienzo. Porque cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando tenés una narrativa tan débil, por lo menos dame acción, dame contenido pochoclero, que es lo que Paul W. Sanderson suele hacer. La trama tiene sus clichés, obvio, y una escala de ambición muy baja, pero no me sorprendió porque es una peli dirigida de vuelta por Paul W. Sanderson, entonces ya te imaginas lo que te espera. Al mismo tiempo, eso me lleva al diseño de producción. Uf, la verdad no me gustó nada. Me pone re mal porque, o sea, yo acabo de ver las entrevistas de ellos dos y me pone re mal hablar de esta película así ahora porque estaban muy felices de lo que estaban presentando. Pero el diseño de producción es muy feo. Posta. O sea, parecía una versión barata de Mad Max. Y los vestuarios fueron muy feos. Desde la vestimenta que usaba el líder de la iglesia, que me pareció muy exagerada, la reina, e incluso Mila Jovovich, a quien es imposible hacerla ver mal, porque es hermosa y siempre, siempre está espléndida. Pero, si bien acá sigue estando hermosa, el peinado y la vestimenta son horribles. No entiendo cómo pudieron hacerle esto. O sea, entiendo a dónde se inclinaban con esa elección como, qué sé yo, una bruja más, menos glamurosa, por así decirlo. Pero podrían haberlo hecho mejor. Además, bueno, va en tono de la historia. Eso, para ser justos, va al tono de la historia, pero a mí no me gustó. El pelo me hizo acordar incluso al flequillo que tenía Courtney Cox en Scream 3, y eso no es una buena referencia. Incluso Courtney Cox dijo que eso fue una lección de vida no usar más ese tipo de pelo, pero bueno, esa es otra historia. Con respecto a la cinematografía, si bien tiene planos lindos por ratos y se siente la peli en la cual Paul W. Anderson le puso mucha dedicación a la estética, posta, o sea, es estética por sobre narrativa, lo cual en este caso la verdad no me molestó. De hecho, las secuencias de noche se ven muy bien y depende a qué punto del mapa tienen que atravesar para llegar al río Calavera y quitarle el poder al cambiaformas, la estética visual logra planos muy buenos, para ser honesto.
Por otra parte, el CGI se ve bien por ratos, pero por otros parece un videojuego. Habrá que tener en cuenta que en Las Tierras Perdidas no fue producido por un estudio grande como lo es Disney, Warner o Universal, sino por Constantin Films, que también fue una de las productoras encargadas de estar detrás de la franquicia de Resident Evil, junto obviamente a Sony. Así que, bueno, podés imaginarte los efectos, pero aún así las pelis de Resident Evil no fueron tan caras de hacer. Así que no se puede ser tan detallista en el caso de las tierras perdidas. Además, cuando los efectos visuales son buenos, son muy buenos. Como por ejemplo, cuando aparecen los monstruos demoníacos, que por lo que me volví a ver en Wikipedia. Porque digo, ¿qué forma tenían, no? Parecían como demonios troncos, decían, demonios de árbol. Yo me quedé como, o sea que están hechos de ramas. No me había dado cuenta en ese momento. Me parece copado. Em, y tienen que defenderse desde un círculo de fuego. Esa secuencia, cuando aparecen los monstruos demoníacos y tienen que defenderse de este círculo de fuego, esa secuencia estuvo muy buena, muy buena. A ver, vamos a un punto que la verdad no me gustó. ¿Qué hay de las actuaciones? Vamos a empezar por Dave Bautista, y no por buenas razones. Dave Bautista simplemente no es un buen actor. O sea, para nada, posta, no me gustó en lo más mínimo acá. Miren, me hace acordar a Sebastián Estebanés en Dulce Amor. No tiene expresión para todas, o incluso por Esteban Lamote. Para todas las emociones tiene la misma reacción. Dave Bautista es uno de esos actores cuyos roles encajan mejor cuando él forma parte de una comedia. O sea, ¿por qué? Comedia, sí, puede funcionar. Incluso creo que estuvo. O incluso en un personaje desenfadado como Drax en Guardianes de la Galaxia, durante una película de fantasía y ciencia ficción. Lo bueno es que logra apenas un poco de química con Mila Jovovich. Hablando de Mila Jovovich, esta es su película también. Ella sigue siendo la reina indiscutida de películas de acción. Yo no sé cómo a esta altura no está en Marvel o en DC. O sea, no, podría haber sido Elsa Bloodstone, de hecho. Pero bueno, ya eso es otra historia. De hecho, cuando ves una peli de acción que está protagonizada por ella, sabes que te esperan casi 2 horas de pura acción desenfrenada. Y no solamente me refiero a Resident Evil. No me acuerdo si se acuerdan de una peli de los 2000, de la década del 2000, que se llamaba Ultravioleta. Creo que también estaba involucrado Paul W. Sanderson. Em, Más recientemente Monster Hunter, que estuvo bastante buena, o sea, a mí me gustó. A ver, yo la amo mucho. Y acá interpreta una bruja que concede deseos sin poder negarse, quien al mismo tiempo está siendo perseguida por la iglesia por ser una bruja, por supuesto. Es interesante cómo cuando pasan estas historias post-apocalípticas, en algunos casos, viste cómo se regresa a la fe, pero a la fe como no exagerada, sino que de tiempos primitivos casi, con ese tipo de pensamiento, pero nada, está interesante. Sus poderes de generar ilusiones a sus enemigos son muy utilizados durante la película. Y tengo que admitir que me encantó. No, a ver, no es una peli de Paul W. Sanderson cuando no tenés planos detalles de los ojos hermosos celestes que tiene Mila Jovovich. Sus secuencias de acción son excelentes, aunque si bien no logra la misma emoción que las de Resident Evil, obvio, o sea, no hay comparación, están bien igual. Si sos fan de Mila Jovovich, en Las Tierras Perdidas vale la pena, absolutamente. El resto del elenco es pésimo, perdón, pero no me gustó nadie. Desde el patriarca hasta la reina, posta, fue uno de los aspectos más débiles de la película. El elenco no es bueno. Lo bueno es que tienen un tiempo en pantalla moderado, ya que la mayoría del mismo lo tienen Mila Jovovich y De Bautista, que yo antes de ver al resto del elenco prefiero verlos a ellos dos y sobre todo a Mila Jovovich. Ok, ahora vamos con la crítica y la taquilla. En Las Tierras Perdidas tiene, a ver, adivinen, tiene un abismal puntaje en Rotten Tomatoes con un 25% a base de 61 reseñas. El consenso dice, desperdiciando el material original de George R. R. Martin en una monstruosidad incomprensible, en Las Tierras Perdidas de Paul W. Sanderson podría utilizar su propio mapa para salir del desierto. Uf. A ver, este no es solo uno de los peores puntajes de lo que va del año, sino también uno de los peores puntajes dentro de la filmografía de Paul W. Sanderson, y eso es decir mucho, en el cual es tremendo esto. ¿Por qué? No hay ni un solo puntaje en el rango de lo fresco o, mucho peor, certificado tomate fresco, o ni mucho menos, mejor dicho. Todos son podridos y van del 17% al 45%, perdón, 47%. El 17% con Soldier de 1998 y el 47% con Mortal Kombat de 1995. Ni siquiera las pelis en las que está acreditado como guionista o incluso productor tiene un puntaje más alto. Por lo tanto, en Las Tierras Perdidas está a la par de, teniendo en cuenta solamente las pelis que dirigió. Alien vs Predator del 2004, Resident Evil Afterlife, que es la cuarta entrega del 2010, Los Tres Mosqueteros del 2011, Resident Evil Retribution del 2011, perdón, 2012 y Pompeii del 2014. Está más en claro a esta altura que las pelis de Paul W. Sanderson no son para complacer a los críticos. Para nada, desde toda la vida.
ni a una audiencia general, sino a los entusiastas de diversión pochoclera con mucha acción y desinterés en una narrativa sólida, o coherente incluso. En el puntaje de la audiencia cuenta con un 47% a base de más de 250 ratings, un puntaje súper bajo que la iguala a Resident Evil Afterlife y Retribution, aunque no alcanza el puntaje más sólido como lo había logrado Monster Hunter del 2020. Esa peli estuvo buena y tuvo un 70% en el puntaje de la audiencia de Rotten Tomatoes, o sea, le fue muy bien. Y paréntesis, pero las pelis de Resident Evil yo las amo. O sea, yo la franquicia de Resident Evil la veía desde chiquito y digo, también porque no estaba tan familiarizado con el videojuego, no era tan fan, entonces a mí me pegó mejor y adoré todo. Así que más allá de los puntajes que tenga, para mí me parece acción desenfrenada, pochoclera, buenísima. Y re taquillera encima. Hablando de taquillero, vamos con la taquilla, lo cual es lo opuesto a taquillero en este caso. Con un fin de semana de apertura de unos hiper mega desconcertantes y decepcionantes, bueno, no tanto desconcertantes, pero sí decepcionantes, $1 millón frente a un costo de producción de 55 millones, lo nuevo de Paul W. Sanderson y Mila Jovovich se coronó como uno de los peores fracasos del año, si no el más grande. Encima en Estados Unidos se estrenó el 7 de marzo y acá recién llegó la semana pasada y solo llegó a recaudar 3 millones en el extranjero y 4.8 millones en todo el mundo. Un desastre monumental, sobre todo teniendo en cuenta los nombres vinculados a la película. Además vale la pena mencionar que otra adaptación como Monster Hunter del 2020 la había ido un poco mejor durante la pandemia, con 42 millones en todo el mundo. Esto es sin tener en cuenta la franquicia de Resident Evil, ya que es una marca reconocida y que llegó a su punto más alto con Resident Evil el capítulo final del 2017 con 312 millones en todo el mundo. Aunque vale la pena aclarar que las pelis de Resident Evil hacen mucha plata en el extranjero. Suelen hacer aproximadamente entre un 60, 70, 80% en el extranjero desde que comenzó. Sobre todo a partir de Afterlife del 2010, si no me equivoco, que para ese entonces creo que esa había sido la más taquillera por una cuestión que usaron el 3D, era 2010, recordemos que 2010 era la locura por el 3D, así que les fue excelente. Eh, Así que bueno, se beneficia el mercado internacional, ya que, como dije, las pelis de Resident Evil tienen mayor taquilla en el extranjero. Pero aún así, con respecto a Dave Bautista, no me parece descabellado este resultado. Porque si bien, a ver, Dave Bautista sí formó parte de Marvel, de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, Avengers Infinity War, Endgame en un rol reducido, y Thor Love and Thunder también en un rol súper reducido, porque básicamente los Guardianes en Thor Love and Thunder hacían un cameo al principio de la película. Esas fueron pelis en las cuales él no era protagonista. O sea, él formaba parte de un grupo y era uno de los personajes dentro de un universo cinematográfico más grande y dentro de un evento cinematográfico grande en sí. Por lo tanto, él no podía afectar tanto la taquilla cuando hay otros actores hiper mega mejores. Sí, mucho mejores. Mientras que Mila Jovovich literalmente era la cara de Resident Evil. Ella era la protagonista. Me atrevo a decir que todo el mundo iba a verla a ella. También la historia, pero como la historia era una versión libre del videojuego, de los videojuegos, más que nadie vamos a ver a Mila Jovovich en una película de acción desenfrenada con zombies. Así que ahí es distinto, son dos cosas distintas. Así que, en conclusión, una vez más situado en un futuro post-apocalíptico, el setting favorito de Paul W. Sanderson a este punto, considero fuertemente que se priorizó la estética por sobre la historia más que en cualquiera de sus proyectos anteriores, lo cual no me molestó, y en cierto punto salvó un poquito la película para mí. Aún así, tiene mucha acción como siempre y un tercer acto que da lugar a una secuela que tal vez nunca llegue. Aún así, como dije, las actuaciones no son buenas, la historia tiene bastantes clichés, pero yo creo que logró funcionar por ratos. Pero de vuelta, el elenco fue tan malo, salvo por Mila Jovovich, que costó que esta película remonte y que incluso a ciertos puntos te los tomes en serio. Pero bueno, era algo que me esperaba. Así que esta fue mi reseña de En las Tierras Perdidas, que está ahora en cines. Pueden ir a verla al cine. Yo recomiendo que en todo caso esperen a streaming o den una oportunidad si no tienen nada que hacer durante el fin de semana. O no, porque hay varios estrenos copados esta semana, así que es mejor que esperen a streaming. Así que bueno, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.